Bendiciones, Dios te bendiga y hoy te quiero dar una corta enseñanza a vos pastor, a vos líder, que recién estás en tus primeros comienzos, como yo, hace 8 años que me convertía a Cristo a través de un tremendo accidente. Pero bueno, no quiero enfocarme en mí, sino que quiero ir a la palabra, ¿no? Y quiero decir, nueva en el camino como pastora, como líder, y en todos mis comienzos, ¿no? Y hoy una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar a los líderes, hablar a los pastores o aquellos que ya tienen una conversión y ya están con un cargo dentro de la iglesia. Y te quiero hablar primero con la palabra, ¿no? Si bien no voy a leer la palabra, pero te invito a que siempre tengas tus escrituras ahí al lado tuyo y que puedas también pedirle a Dios que te dé claridad en lo que vamos a enseñar. En el nombre de Jesús, ¿no? En Primera de Samuel, segunda 12 al 36, cuenta la historia que había un sacerdote llamado Elí y fue escogido por Dios, ¿no? Fue aquel que, como todos saben, en la historia, en la historia de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, Elí era el sacerdote que estaba en la entrada cuando Ana entró corriendo afligida. Pero no es el tema el cual yo quiero hablar. Quiero que tú leas ahí en las escrituras y puedas entender un poco la explicación y de lo que Dios habló a mi vida, ¿no? Porque primero y principal, la palabra es para uno y después la podemos entregar a aquellos que Dios permita que puedan oír este mensaje. Entonces dice que en la primera de Samuel, segunda 12 en adelante, dice ahí en la palabra que Dios juzgó a Elí, al sacerdote, y a sus hijos. Primeramente juzgó a Elí, porque Elí, siendo un sacerdote, tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos querían aplicar dentro de un orden que ya tenían, porque había un orden que ya se venía haciendo como siervos de Dios y como aquellos que de alguna forma se habían preparado para ser sacerdotes, para estar en su llamado y en cada parte de ese templo, ¿no? Y dice que Dios le llamó la atención a Elí diciéndole, ¿no? Que él había puesto en primer lugar a sus hijos antes que a Dios, hijos que no temían a Dios, hijos que no conocían, porque la palabra es bien clara, dice que no conocían a Dios. Ellos estaban dentro del templo, pero no conocían a Dios. Y hoy, ¿qué te quiero decir? Que hoy hay muchas personas, hermanos, como le quiera llamar usted, que están dentro de la iglesia, pero no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios y hoy muchas veces, o porque es una iglesia que recién comenzó, entonces uno empieza a delegar cargos a gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación. De hecho, que dicen aceptar a Cristo, pero no aceptan sus mandamientos, no aceptan su ley, no quieren tener un orden, o sea, viven una vida dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia viven otra vida. Dice ahí a mí me impacta muchísimo, ¿no? Que este varón de Dios, que sí conocía de Dios, porque Elí fue una persona escogida por Dios. Y Elí dice que él sabía, dice en uno de los textos bíblicos, dice que él oía, escuche bien, líder, pastor de iglesia, ¿no? Dice que él oía el desorden que hacían sus hijos, la rebeldía que tenían sus hijos. Pero a veces uno por no
ofender, por mantener a los hermanos en la iglesia, porque decimos son nuevos. Incluso hay gente que, de hecho yo lo he visto, gente que hace años dentro de una iglesia e incluso hasta con cargos, que ellos quieren ejercer ellos una religión, vamos a decir, o una forma que va muy en contra de lo que Dios establece en sus mandatos. Había reglas, habían cosas que estaban aplicadas, pero estos varones querían desordenar todo. Dice que en esa época se hacían ofrendas a Dios, ¿no? Y dice que primero comía el sacerdote, porque el sacerdote ya tenía una preparación. Y todo era en un orden, y ellos no. Dice que el sacerdote en la ley tenía prohibido comer la carne cruda. Ellas lo pedían crudo. Y esto es lo que Dios me revela a mi vida. Muchas veces, como sacerdotes, tenemos que aplicar la ley. Y la ley es que debemos poder recibir bien la comida que viene de parte de Dios y llevar un ritmo de vida donde parte de la carne, o sea, toda la carne, todo lo que nosotros somos carne todo el tiempo y debemos, como sacerdotes, como pastores, debemos morir a esa carne. Y un poco evidencia esta historia de cómo era la regla en el Señor. Y estos varones que estaban en desobediencia y que eran hijos de un hombre que tenía un cargo, que tenía un llamado, y él puso en primer lugar a sus hijos ante que Dios, y haciendo oído sordo, mejor dicho, sabiendo todo el comportamiento de sus hijos, él siguió haciendo la vista gorda. Dice que si bien él cuenta en la historia que en un momento él les dice, ¿qué es esto que el pueblo anda hablando de ustedes? Pero no los molestaba, no seguía llamando su atención, no los corrigió. Por eso también esto aplica también muchas veces en nuestras casas. Yo como pastora me ha pasado, y lo cuento como ejemplo y parte de mi vida, ¿no? Quiero cerrar la partecita donde yo hablaba, ellos querían comer la carne cruda. Primero, que iban contra la ley de Dios, y segundo, porque así estaba su vida. Querían seguir, están dentro del templo, dentro de las cosas de Dios, pero seguir alimentando su carne. ¿Con qué? Con más pecado, con más corrupción. Y eso realmente a Dios lo enojó. Ahora yo quiero contarte un poquito como ejemplo en mi vida. No soy un ejemplo, porque el único ejemplo es Jesús. Pero sí contarte parte de mi testimonio de vida ya convertida en el Señor. Cuando el Señor hace el llamado a mi vida, yo tenía un desorden tremendo, pero no conocía al Señor en ese momento. Y no me justifico, porque hay mucha gente que vive desordenada porque no conoce al Señor, como estos varones que no habían tenido un encuentro con el Señor, seguramente no tenían una intimidad con el Señor, ¿no? Que es muy diferente al caso de Elí, que conocía a Dios, pero quiso honrar primero a sus hijos, tapando el pecado, haciendo que no sabía nada, pero sabía. Y cuando los fue a corregir, tal vez por temor a que sus hijos se enojen, por temor a lo que van a decir los demás, no los corrigió. Yo ahora voy a mi testimonio de vida. Yo tengo 4 hijos, a los cuales amo con todo mi corazón. Y yo los he puesto en las manos del Señor. Y cuando yo me convierto a Cristo, mi vida estaba totalmente desordenada a través de un accidente, como siempre cuento. Allí
mi vida anterior era la junta, viernes, sábado, domingo, era mucha gente alrededor mío, porque había asado, porque había bebida. Si bien nunca me drogué, pero me gustaba mucho lo que es los bailes y juntarme con gente de todo tipo, desde la prostitución, delincuencia y todo lo malo que usted se pueda imaginar. Pero allí, hasta ahí, yo no tenía conocimiento del Señor, hasta que tengo un encuentro personal con el Señor a través de este accidente. Y cuando yo me convierto, recuerdo que después de despertar de un coma, lo primero que hice, primero y principal, a 11 días, fue viajar a una iglesia para dar el testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Segundo, el Espíritu Santo, que ya había entrado en mí, ¿no? Porque le abrí mi corazón. Lo que pude hacer como segundo paso fue que yo me fumaba 3 atados de cigarrillo por día. Inmediatamente, nunca más volví a fumar un cigarrillo. Hasta el día de hoy, 8 años que estoy convertida al Señor. Tercer paso que di, no permití, y amo a mi familia, y ellos saben, son testigos, no permito ni permití nunca más que se fume en mi hogar. Ni cigarrillo común, ni marihuana, porque en el tiempo que yo no conocía al Señor, yo permitía, a pesar de que yo no consumía marihuana, que se fumara marihuana en mi casa. Al tal punto que el Señor, cuando alguien lo hacía a mis espaldas, el Señor me lo mostraba. Y lo primero que hacía, iba y corría y buscaba a la persona, ya sea mi hijo, ya sea quien sea, le agarraba y le decía: yo no te voy a decir lo que vos tenés que hacer con tu vida, pero acá en mi casa yo no permito que me contamine, porque de ese lugar el Señor me sacó. Hace un tiempo atrás, yo tengo mis hijos que, si bien han aceptado a Cristo, todavía no han tenido un encuentro personal con Dios. Y yo lo cuento, ¿no? Porque muchas veces como pastores, a veces admiramos esas familias que han nacido en Cristo y que obviamente que es el deseo de cada pastor o de cada aquel que tiene un llamado en el Señor o que Dios se le reveló, que toda la familia se convierta, ¿no? Y hace un tiempo atrás, mis hijos mayores, ya ninguno vive conmigo, ninguno, yo vivo junto a mi esposo, el pastor Fabián, y nosotros no permitimos, si bien recibimos obviamente gente que seguramente no tiene las mismas conductas que nosotros como pastores, nosotros recibimos a todos aquellos que quieran venir a recibir una palabra, y obviamente que a veces la gente, como siempre digo, las iglesias son como un hospital y uno recibe gente con un montón de situaciones. Y una de las cosas que a mí me pasó hace un año más o menos, uno de mis hijos tuvo una situación en la cual yo le permití que viviera en mi casa, y una de las cosas, yo ya no viviendo más en mi primer casa, la cual hoy vivo con mi esposo, como aclaré, y entonces como estaba vacía mi casa, yo le permití a mi hijo que viviera en mi casa. Y una de las cosas, yo sé que él fuma, ¿no? Y obviamente que él todavía no tiene una conversión en Cristo. Y lo cuento porque a veces debemos dar algún tipo de ejemplo como para que uno pueda ver, ¿no? Yo puedo creer muchísimo en Dios, puedo estar convertida, pero a veces hay parte de la familia que no. Entonces uno trata de ayudarlo y acompañarlos y irles hablando la verdad en Cristo. Y me pasó con mi hijo mayor,
Y lo primero que le dije, mira, hijo, puedes quedarte acá, trabajar, pero lo único que te voy a pedir, más allá que yo ya no vivía en mi casa, que es mi primer casa, le digo, lo que te voy a pedir es que no fumes ni contamines el lugar. Sí, sí, quédate tranquila, como son los jóvenes, aceptó. Y bueno, pasado el tiempo, me llaman una persona, yo justo no estaba, y esta persona, como para abreviar, me cuenta que lo tuvieron que llevar a mi hijo alcoholizado y con un montón de cosas, lo llevan a mi hogar, y lo cuento, no me da vergüenza contarlo porque sé el orden que trato todos los días de tener en el Señor, y lo cuento como ejemplo para que vos, líder o pastor o persona que recién estás comenzando en el Señor y querés empezar a tener un orden, yo quiero contarte desde el testimonio de vida, ¿no? Porque hay cosas que uno no las prevé, pero suceden. Y es ahí donde uno como líder, como pastor, ¿no? Como hijo en Cristo, como una persona convertida, tiene que empezar a ordenar su vida. Recuerdo que a los 2 días yo me entero porque me llama esta persona, me voy hasta mi casa, y cuando llego a mi casa, mi hijo ya había agarrado las maletas y se había ido, porque él sabía que yo ya me había enterado. Es duro para una madre, es durísimo para una madre, porque además de ser pastora, soy mamá. Y realmente en mi corazón yo iba dispuesta a decirle, es la última oportunidad que te doy. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Y porque no voy a permitir el pecado, el delito y todo lo que sea dentro de mi casa. Ya sé cómo hizo aquel padre con el hijo pródigo. Si vas a seguir viviendo esa vida, lo haces de la puerta para afuera. Pero no me dio tiempo, porque él se fue de la casa, porque él sabía cómo es mi forma de pensar, cómo es el orden de mi vida, y que soy una persona de dar muchas oportunidades, y sabe lo cuánto lo amo y que no voy a permitir. Desde el amor que tengo como mamá, lo voy a corregir y le voy a decir las cosas como son, y que si no va a respetar las reglas que hay en un hogar, las reglas que tengo yo como un orden en mi vida, lamentablemente la vida que él quiera hacer, la tiene que hacer de la puerta para afuera. Es difícil, y sí, mucha gente me ha criticado, gente que no está en el Señor, pero ¿sabe qué? A mí no me importa. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cuánto amo a mi hijo. Y en el amor que le tengo, dice que el que ama, corrige. Y yo no quiero que, como me ha pasado con seres que hoy ya no están, y cuando el Señor me usó para hablarles, no hicieron caso, y hoy esas personas ya no están. Y en el amor que yo les tengo, porque yo hablo de testimonios, no que me contaron, sino de testimonios que he vivido en mi vida personal. Lamentablemente le tengo que decir que he llorado amargamente cuando esas personas tuve la noticia que tuvieron que partir. Pero aún sabiendo que mi obligación fue decirles la verdad. Y una verdad que Dios ama, que Dios perdona, pero las consecuencias del pecado se pagan. Si no, mire la historia de Eli. La consecuencia de la rebeldía, Dios perdona, pero se paga. Porque la gente está confundida y hoy te venden un evangelio que no es lo que el Señor quiere. Un evangelio que te hablan de prosperidad, te hablan de un montón de cosas. Cristo no fue a morir a la cruz para que su cuenta se llene de dinero. Cristo no fue a morir a la cruz
para que a usted le den el mejor trabajo. Cristo se fue a morir en la cruz y resucitó al tercer día para que usted y yo, y todos los que estamos y todos los que decidimos seguir a Cristo, seamos salvos y tengamos arrepentimiento y tengamos un orden de vida. ¿Me entiendes? Yo quiero que usted en esta mañana, en este día, usted entienda que Dios es verdad. Dios nos va a corregir. Dios en su inmenso amor, como hemos hablado hace unos días con mi esposo el pastor, que muchas veces Dios hace milagros, Dios escucha tu oración. Y el hecho de que te haya salvado de una situación, ya sea de enfermedad, ya sea de lo que sea, y te haya contestado a una oración, o te haya contestado o haya hecho un milagro, no significa que Dios esté de acuerdo con la vida desordenada que llevas. Yo siempre digo algo y lo tengo bien claro. En mi vida personal, y lo pongo como ejemplo, en mi vida personal, yo entendí que muchos podrán venir a hablar de mi pasado, porque tuve un pasado bien desordenado y no me alegra eso. Y doy gracias a Dios que en la misericordia de Dios, Dios llegó a mi vida y me hizo ver cómo estaba mi vida sin Él, porque yo estaba muerta en vida y engañada con las mentiras de Satanás. Y yo entendí que hoy pueden hablar de mi pasado, pero de mi presente jamás voy a permitir ni jamás voy a aceptar que hablen de mi presente, porque todos los días, hermanos, todos los días trato de morir a esta carne, porque yo tengo situaciones igual que usted, todos los días tengo mis luchas igual que usted. Pero he aprendido a pedirle al Señor que esas áreas de mi vida que todavía, y decir la verdad es lo más lindo que hay, porque yo quiero que entienda que todos, como hermanos, como seres humanos, todos los días tenemos una lucha con todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y como dijo el Señor, no te pido que lo saques del mundo. El Señor lo dijo, porque somos parte de este mundo, pero tenemos que tratar de vivir una vida ordenada en Dios. Ordenada en Dios. Ordenada en Él. Y lo que nos está costando ordenar en la vida de nuestros hijos, lo que nos está costando cuando vamos a la iglesia, comprender lo que el pastor, la pastora o el líder nos quiere ordenar, exhortar, ayudar, no es porque conozca tu vida o porque es malo. Nosotros tenemos que aplicar la palabra por obra. Tenemos que aplicar la palabra porque la palabra tiene que ser un orden en nuestra vida. Por eso te hablé un poquito de mi testimonio, porque también soy mamá y muchas veces me ha tocado, como ya les dije, hablar con mis hijos y pedirle que si no, mientras viva, mis hijos prácticamente todos son mayores de edad, y decirle mientras vivan en mi techo, así sean adultos, ustedes se tienen que sujetar a la forma de vida que yo llevo. Y mi forma de vida es una forma en un orden de Dios. Y a mí no me interesa llevar una vida por la gente de afuera. A mí me interesa llevar una vida ordenada porque yo necesito a Cristo en mi vida. Así que te saludo con la paz del Señor y no dejes de leer la historia de Liz, que es una historia
preciosa, una historia donde nos enseña un montón de cosas, porque muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, podemos ser parte de esa iglesia, pero no tenemos una relación con Dios, no tenemos un orden con Dios. Y es como un poco lo que explicaba la otra vez. Hace 2000 años atrás se recibía la ley, o sea, se recibían los mandamientos de Dios, la palabra, pero no se recibía a Jesús. Y en este tiempo recibimos a Jesús, pero no queremos recibir sus mandamientos y su ley. Es necesario recibir sus mandamientos, su palabra, y recibir a Cristo, recibir a Jesús, para que todo sea un orden y todo tenga un balance en nuestra vida. Te saludo con la paz del Señor y espero que esta palabra pueda realmente ayudarte en esas áreas que te está costando en tu vida. Te saludo con la paz del Señor.